días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a el lanzamiento de esta serie de webinars sobre seguridad digital con perspectiva de género. Mi nombre es Katia Vera, soy oficial del programa de ciberseguridad. Les quiero dar la más cordial bienvenida, estamos muy contentas dándole la bienvenida a expertos y expertas que hoy nos van a ayudar a entender cómo funcionan los videojuegos y cómo los padres, madres y personas responsables de la crianza y de la educación de menores podemos mantenernos al tanto de las últimas tendencias en los videojuegos. Este es un seminario web en vivo y en tiempo real. Pueden seguirnos también en redes sociales. Y bueno, antes de iniciar quisiera solo mencionar que las opiniones que serán expresadas en este webinar no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secretaría General de la OEA ni de los gobiernos de sus estados miembros. A lo largo del webinar les vamos a enseñar una pequeña encuesta, les vamos a lanzar una pequeña encuesta con 4 preguntas que agradeceremos enormemente puedan completar. Dado que nos ayudarán a conocer mejor la audiencia. Y también queremos, bueno, invitarles a que nos sigan en redes sociales. Vamos a estar publicando información sobre este y los otros webinars durante los próximos días. Pero antes de entrar en materia, quisiera presentarles y pasar el micrófono a Carrie Ann Barrett, nuestra gerente del programa de ciberseguridad del CICTE-UEA, quien nos acompañará el día de hoy y nos dará un mensaje de bienvenida en el lanzamiento de esta serie. Quisiera también, aprovechando, presentar a las 4 personas expertas que nos guiarán para aprender los conceptos básicos en el tema de videojuegos y que nos van a decir cómo acompañar a nuestras hijas e hijos a usarlos de forma segura. Están conmigo Diana Rodríguez Aparicio, cofundadora de Big Monster y fundadora de Women in Gamers. Lucía Feinbaum, directora de educación del Faro Digital. Javier Velázquez, experto en gamificación y diseñador de juegos que trabaja para Red Papás. Y Germán Benedito, psicólogo especialista en tecnología. Pero bueno, ahora antes de empezar con sus mensajes, quisiera brevemente pasarle el micrófono a nuestra gerente del programa, Carrie Ann, para que nos dé un mensaje en inglés para el lanzamiento de esta serie. Over to you, Carrie. Buenos días a todos. Welcome to everyone. We thank you for joining us today, and apologies for the technical difficulties, as Katia says, that we're having with our interpretation right now. We will try and have it resolved throughout the webinar. On behalf of the Executive Secretary of CICTE, Alison August-Treppel, and myself, I would like to warmly welcome you to the launch of our webinar series with a gender perspective cyber chat for all. We're happy to officially present to you today this initiative, which we're hoping will promote internet users just greater awareness of cybersecurity and the impact that cyber threats have based on differential circumstances, whether it be gender, age, race, sexual orientation, disabilities, etc. I'd like to also warmly welcome our panelists who've joined us. Diana, we have with us Lucia, we have Javier, and we have our psychologist, Herman, which we're really happy that you're able to join us. The Cyber Chat for All webinar series is an initiative within a much broader called Closing the Gender Gap in Cybersecurity Agenda in the Americas. We officially launched this with the support of Canada, and we're hoping at the end of this project in 2 more years, we'll start to genuinely raise awareness on a human-centered approach to cybersecurity. To this end, we will convene experts every month to join us in just tackling these human-centric topics, the topics that a lot of persons don't pause to think about, which is raising awareness on the daily lives of how the internet is impacting individuals and families. We also see that there are groups that are vulnerable offline are the same ones that are vulnerable in cyberspace. Children and adolescents, the elderly,
women, indigenous communities, among many others, are particularly vulnerable because they don't have the support needed to navigate cyberspace safely. With this in mind, we've actually decided to kick off our Cyber Chat for All series with a topic of great importance, which is supporting our children to be able to safely and healthily use video games online. Globally, video games are right now a $152 billion industry, with over 3.1 billion people, or 40% of the population, are actually gamers. And we're not just talking about kids, but it's an industry that impacts all. Furthermore, the introduction of video games into the home is taking place at an even younger age. Parents are giving their kids their cell phones when they're 2 just to keep them quiet because they don't want them to cry, or you're going grocery shopping and the kids are annoying you and you give them the phone and you put a game on and they're playing the game. As we can see, though, is that there's a lot of dangers when the games become bidirectional. When it's one directional, they're exposed to things such as privacy issues. But once it becomes bidirectional, where they start to interact with other gamers online, even just this week, my child, for the first time, started using a VR, which I wasn't prepared for because he's only 9. And when I heard him shouting, which my son never shouts, it actually frightened me because it was so emotive for him. And I realized that you really genuinely have to ensure that when your kids are exposed to it, the content is appropriate. We have to ensure that some of this staggering harassment and cyberbullying that happens, that they're prepared for it. With that said, I want to thank you for joining us today. We're hoping that we will give you the information you need, the recommendations and guidelines, so that you can protect yourselves and your children when they engage online. Thank you for joining us. This is the kickoff of a series of talks, and we hope that the webinar is as fascinating to you as it will be for the rest of us. Katia, over to you. Thank you very much, Kerry. Muchas gracias, Kerry, por acompañarnos el día de hoy. Y sí, como mencionas, estamos de manteles largos, muy contentas, muy contentos hoy de poder iniciar la serie. Y bueno, ahora sí, sin más, les invito a que entremos en materia de la mano de las personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Nuestro webinar durará aproximadamente 1 hora, un poco menos de 1 hora, y buscaremos responder a sus preguntas e inquietudes. Tenemos a muchas participantes, entonces vamos a hacer lo posible. Les invitamos a hacer el uso del chat, donde responderemos de forma escrita. Iniciaremos con una ronda de intervenciones con las y los expertos, y al finalizar buscaremos dejar un espacio para responder algunas de sus preguntas, y pueden mandarnos preguntas en específico para alguna de las o los expertos, o preguntas en general. Esta serie de webinars se pensó con la idea de ayudar a personas que no son expertas, que no son técnicas. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje, todas y todos ustedes, y les invitamos a hacer uso de nuestro chat. Dicho lo anterior, me gustaría ya dar el paso a las primeras de las intervenciones, después de haber tomado tiempo entre las cosas técnicas y la presentación de este lanzamiento. Y bueno, quiero introducir a Diana Rodríguez Aparicio, que nos ayudará a entender los conceptos básicos sobre los videojuegos, cómo se comen, qué es esto, y bueno, incluyendo también algunas tendencias que ya ha observado. Diana le agradecemos mucho que nos pueda acompañar el día de hoy. Diana es directora y cofundadora de Big Monster Games, y es una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos, y es líder fundadora de Women in GameX, que es una comunidad que busca alentar, promover y visibilizar el papel de las mujeres en la industria de los videojuegos. Y bueno, es organizadora del Women Game Jam en México, embajadora de Women in Game, profesora en videojuegos. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Diana. Adelante y te escuchamos. Gracias. Hola, buenos días. Y voy a compartir la pantallita para hacer acorde a lo que voy a explicar. Pues un gusto Gracias, estar Diana. aquí. ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono para que te escuchemos un A poquito ver más si fuerte? ahí mejor un poquito.
¿o no? Sí, ¿Sí? sí, me parece que sí. Bueno, me avisan cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de videojuegos y pues este mito digo, hoy en día yo también, aparte de todo lo que comentó ahorita Katia, aparte de tener mi estudio de videojuegos, estar metido en comunidades de desarrollo de videojuegos enfocados a mujeres, dirigido a mujeres, de organizar un montón de cosas relacionadas a ellos, yo también soy mamá, entonces tengo una niña de 10 años. Entonces, ella desde chiquita me ha acompañado en todo esto del mundo de los videojuegos porque ella ha sido mi tester, ella ha sido la compañera que me ha ayudado a probar juegos que yo he desarrollado. Yo desarrollo muchos juegos educativos. Entonces, yo he visto el poder y el potencial del videojuego dentro de su entorno, ella, de cómo se expresa, las cosas que hace, las cosas que realiza. Yo la puedo ver en viva imagen de que el impacto que ha tenido que ella juegue videojuegos en su vida. Entonces, sí les puedo decir que los videojuegos sí es una opción muy viable para que los niños desarrollen ciertas habilidades de pensamiento crítico, de comunicación, de colaboración y de creatividad que nos van a ayudar a que los niños estén más conscientes. Y aparte hoy en día ya es más común y más normal que los niños tengan el acompañamiento tecnológico, ya sea de un portátil, teléfono móvil, una tableta o una consola, que ahorita pues la más común es el Nintendo Switch, o ya en muy pocos casos, no tanto en niños, llegan a tener sus consolas, que puede ser PlayStation 4 o Xbox, o ya puede ser una computadora ya gamer, que eso creo que ya es más difícil en un niño pequeño. Estamos hablando que niños desde los 3 años ya a veces tienen el acceso a la tecnología de los dispositivos a su mano, que tiene pros y contras el hecho de que utilicen los dispositivos, porque justo ahorita que mencionaba Carrie Ann de que su hija estaba viendo lo del el VR y el metaverso, el VR, los visores de VR no se recomienda para uso de menores de 12 años porque su cerebro todavía no está del todo configurado para este tipo de lentes y sí puede causarles como daños. A lo mejor no hace daño verlo 5 o 10 minutos, pero ya usar un videojuego que puede tardar 3 4 horas ya puede causarles, puede ser perjudicial en la salud. Entonces, hay que encontrar criterios de qué deben consumir, qué no deben consumir, hasta dónde el tiempo, porque entre más chiquitos, no se recomienda también tanto uso de la pantalla con el teléfono. Entonces, sí, yo sí recomiendo mucho el uso de la tecnología, el uso de los videojuegos como una herramienta educativa, como una herramienta no solamente de entretenimiento, sino de aprendizaje y de comunicación. Es una herramienta con la que los papás no es como, pues órale, hijo, ponte ahí a ver videojuegos mientras yo hago mis cosas, sino también es una herramienta con la cual nosotros podemos conectarnos con ellos. Entonces, si bien en mis épocas pudo haber sido los juegos de mesa tipo Uno, Jenga, pues hoy en día al niño le va a motivar más que tú te sientes a jugar con ellos. A lo mejor no juegos tan complejos para un adulto que no está tan familiarizado, pero Nintendo es una muy buena recomendación para que tú te sientes con tu hijo a jugar. Todo lo que pueda ofrecerte Nintendo. Nintendo es una de las consolas y de los juegos más familiares, como con Just Dance, Mario Party. Hay juegos muy sencillos que tú puedes sentarte a jugar con tu hijo y puedes desarrollar Minecraft. Minecraft es una muy buena herramienta para que tú te sientes a desarrollar videojuegos con tus hijos. Entonces sí es una recomendación para que ustedes se sienten a ver qué hay con sus hijos, qué están consumiendo y qué es lo que les gusta, porque ahí te vas a sentir parte de su entorno y ellos te van a platicar más fácilmente todo lo que está pasando. Entonces, hoy en día muchos papás, a veces yo tengo una amiga de 40 años que su hijo tiene un año menor que mi hija tiene 9 años y luego es muy recurrente el que ella me diga, es que yo no sé de estas cosas, tú ayúdame, instálame, dime qué es este juego, cómo se juega, cómo... Entonces, eso está padre cuando una mamá tiene esa iniciativa porque quieren envolverse en lo que su hijo está consumiendo. Entonces, muchos papás luego ni saben qué juegos están jugando sus hijos, si son de acuerdo a su edad, las cosas que pueden atraer jugando estos juegos. Y ahorita voy a llegar a eso. Entonces, esto es alguna de la recopilación que hice de lo que yo sé que mi hija juega y que muchos niños entre los 7 a 12 años juegan mucho. Normalmente los niños entre los 3 a los 6 7 años, su mayor método de juego es a través del teléfono. Ya yo puedo verlo, mi sobrino de 3 años tiene el teléfono de mi mamá saturado de juegos. Entonces ahí también hay que empezar a ver y poner límites, porque para todos los juegos, en todas las consolas, podemos poner los controles parentales para limitarles los usos. Entonces ahí es como poner nosotros, pues, los límites que tengamos que ponerle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo he visto con mi sobrino y es como, pues, tuve que regañar a mi hermano así de, oye,
pues es que como tiene esto, porque tú no sabes todo lo que puedan filtrarse de información a través de los juegos móviles. Los juegos móviles jalan una cantidad impresionante de información como no tienen idea, así desde el dato de quién eres, de dónde eres, qué consumes, o sea, pueden hasta casi casi jalarte a veces data de dinero, o sea, de tus cuentas bancarias. Entonces, a veces la intromisión que tienen las aplicaciones ya instaladas en tu teléfono pueden ser muy grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado qué aplicaciones bajas desde la Google Play Store y la iTunes Store, porque, o sea, mi recomendación para juegos para niños chiquitos, juegos mobile, es que tengan esos juegos, tengan control parental. Buenos juegos, yo no los metí aquí, estaba enfocándome más en niños grandes, tienen este control parental en el cual tú al momento de instalar el aplicativo te dice tienes que firmar como un acuerdo de que tú estás de acuerdo, que tú como adulto das ese consentimiento. Y hay aplicaciones que no lo hacen, y muchas de ellas son chinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué aplicaciones instalan nuestros hijos desde el momento en el teléfono. Entonces, eso para pequeños, ya pasan como los 6 7 años y ya se mudan a cosas un poquito más complejas y dejan los juegos más rápidos que puedas encontrar en tiendas. Entonces, estos son algunos de los juegos que yo he visto que, aparte las preguntas que estuve haciendo de niños, estos son los juegos que normalmente juegan, que es el FIFA, el Fortnite, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto no deberían jugar los niños, este es un juego para mayores de 18 años por los temas que tocan, pero juegan muchos niños este juego. Among Us, Minecraft, Roblox y Free Fire. Es como de los juegos más populares hoy en día. Entonces, lo que le puedo decir ahorita, todo esto que yo he visto de los juegos y algo que va para futuro, es la conectividad, lo que se conoce como metaverso. Metaverso normalmente se asocia como con cosas 3D y el coso de VR. No, metaverso quiere decir que tú puedas crear un entorno virtual y tú puedas hacer una convivencia ahí con otros usuarios en Internet, de todos lados del mundo. Eso es. Roblox es el mejor ejemplo de ello. Creo que es ahorita el juego más popular, que más está ganando con dinero a través de los niños. Roblox es el más popular. Mi hija juega Roblox y si no hay un control detrás de los niños, no saben la cantidad de dinero que se puede ir y no saben la cantidad de personas que contactan a sus hijos. La mayoría de estos juegos tienen chats en las cuales otras personas de otros lados del mundo y de muchos lados quieren contactarse con su hija. Entonces, este es un pequeño filtro, así como estar pendiente. O sea, yo a mi hija le prohibí así como, puedes jugar con todos tus compañeritos de la escuela, con tus primas. Y yo estoy constantemente escuchando sus conversaciones porque se conectan por videollamada y están jugando, pero no puedes hablar con extraños. Así no, o sea, está prohibido hablar con extraños porque de repente llegan extraños y mi hija me lo ha dicho, que llegan a ofrecerle Robux, así como, toma, te doy, Robux es la moneda de Roblox. Toma, te doy 1000 Robux. Y es como, no, nadie te regala dinero. Entonces hay que tener cuidado porque muchas de estas plataformas que son libres, que son como Fortnite, Among Us, Roblox, Free Fire, servidores de Minecraft, tú puedes entrar y no sabes quién está detrás de la pantalla. Entonces hay gente, ha llegado casos de los que tocan a los niños por estos juegos y atraen su atención para tenerlos aquí atados y después les piden fotos, les piden cosas, les piden datos bancarios y el niño en la confianza que desarrollan porque creen que es otro niño el que está detrás de la pantalla y ahí se pueden ir muchas cosas. Entonces, eso es como algo es tener mucho cuidado y ver estos límites que le podamos nosotros poner a nuestros hijos en todos estos juegos porque yo digo, o sea, los juegos no son malos, hay herramientas y nosotros tenemos como padres involucrarnos en lo que nuestros hijos juegan, cómo juegan, y si de plano ustedes no tienen idea, yo les voy a recomendar ahorita, son tres, pero todos de ellas son súper importantes que creo que pueden ayudarles a ustedes si no tienen ni idea de por dónde empezar. Esta página es muy buena, está en inglés, pero no está tan difícil de entender, que se llaman commonsensemedia.org. Eh, en ella tú te vas a la sección de juegos y le vas a poner qué edad tiene tu hijo y ahí te va a dar juegos que puedan ser acorde a su edad. Porque hay algo que también los padres no tendemos a ver, son los ratings que tienen los juegos, que son las clasificaciones, si es A, B o C. Entonces a veces los niños terminan jugando contenido que no es y que no les corresponde a su edad. Y pues puede ser una ayuda para que ustedes vayan conociendo qué juegos están de moda y qué juegos están jugando y si corresponde un poco a su edad y poner esos límites. Entonces yo les recomiendo mucho esta página, Common Sense Media.
Esta otra página que habla un poquito de la educación y el juego, Educa y Juega, está en español, .wordpress.com. Habla desde el entorno didáctico y de educativo, así como cuál es el impacto de los videojuegos. Eso simplemente son notas. Y el último, que es súper, mega, ultra recomiendo, es Internet Awesome with Google. Entonces aquí tú entras y vas a ver cómo, de acuerdo, va a cambiarse el idioma según tu navegador. Entonces tú entras y va a aparecer un linkcito abajo, así como empieza a jugar. Y son 4 islas de ciberseguridad. Entonces le enseñan al niño cómo que no debe compartir datos, que no debe compartir fotos. En cada una de esas islitas son como retos de juegos y le van haciendo preguntas. Está muy bonito, yo lo jugué con mi hija. Entonces, para quien no tiene idea de cuáles son los impactos que pueden tener los juegos en cuanto a la seguridad de nuestros datos, a la seguridad de nuestros hijos, yo les recomiendo mucho esta plataforma. El juego es corto, va a tardar como media hora y te puedes sentar con tu hija a jugarlo y les van a dar tips de seguridad y de cómo se comparten los datos, la importancia de las contraseñas, de cómo armar una contraseña, cómo cómo recordar, cómo apuntarlas, cómo la gente se roba tus datos. Está muy interesante porque está enfocado a niños. Es una herramienta que yo así recomiendo porque es un juego que habla acerca de todo lo que pues, trata este webinar. Entonces es algo que yo les recomiendo. Realmente yo confío mucho en los juegos que pueden ser algo que puedan cambiar Diana, el mundo. discúlpame que tengo el terrible trabajo de irles Sí, no, cortando las intervenciones. Discúlpame que tenemos que no, ya, movernos, pero si nos guardas la información por ahí, la sí, podemos claro. ir para preguntas y respuestas, porque Vale. me preocupa que no podamos avanzar. Pero entiendo No, de que ya hecho ya estaba. terminé, no te Sí, lo preocupes. sabía. Muchas gracias. Vale. Gracias, Diana, por este recuento rápido. Sabemos que te hicimos una petición bastante compleja de tratar de poner en estos 10 minutos lo que son, qué es, cómo se comen y herramientas muy sencillas para poder entender videojuegos. Pero bueno, tenemos que movernos también con Lucía ahora, que es nuestra segunda panelista experta. Y bueno, Lucía nos va a platicar sobre los desafíos que, continuando en la línea con la que Diana venía hablando, exponiendo el tema de nuestro webinar de hoy. Lucía nos va a platicar sobre los desafíos en línea y la prevalencia de la violencia de género en videojuegos, que es un tema que sabemos en Paro Digital han promovido campañas para visibilizar. Lucía Feynman es licenciada en comunicación social y es maestra en educación, y hace más de una década estudia el cruce entre educación, cultura y tecnologías digitales, y es también la directora de educación de Faro Digital. Entonces le dejo a Lucía el micrófono, y entiendo que ya también nuestra interpretación está funcionando y todo en orden. Entonces es tuyo el micrófono, Lucía, adelante. Bueno, muchas gracias por un lado por la presentación y por la invitación. La verdad es que en lo personal y también desde la organización en la cual estoy, que es Faro Digital, estamos con mucho orgullo de ser parte. Me toca un poco complementar quizás lo que contaba Diana. Quiero dejar solamente por sentado que vamos a enfocarnos quizás en los desafíos o en los dilemas o en las cuestiones que hay que tener atención en la crianza y en el acompañamiento de chicos y chicas en juegos online, pero no para que la conclusión sea que no jueguen. Por el contrario, los juegos pueden ser una herramienta tanto de entretenimiento como lúdica, y en algunos casos didáctica súper interesante, pero sí hay que tener en cuenta algunos desafíos que traje aquí para compartir con ustedes, intentando ser lo más breve posible, pero sí me parece importante aclarar esto, porque bueno, me voy a enfocar como en el lado oscuro, pero no para que la solución sea no jugar, sino cómo acompañar ese juego, ¿no? Sinteticé 3 grandes desafíos respecto a los juegos online. Como decían, finalmente me voy a explayar un poquito más en lo que tiene que ver con las cuestiones de género, pero no puedo dejar de pasar por alto otros 2 desafíos que me parece importante. Sobre todo nosotros desde Faro Digital trabajamos mucho en escuelas, vamos mucho a los colegios a trabajar con chicos y chicas desde nivel primario y mucho en secundario también, es decir, desde los 8 hasta los 18 años. Estamos constantemente dando talleres y vemos
mucho de lo que les pasa a ellos y a ellas en su práctica cotidiana. Entonces, a partir de eso, de lo que relevamos y de los estudios que vamos haciendo, investigaciones, me parece importante señalar estos 3 ítems para desarrollarlos lo mínimo posible por el tiempo que tenemos. Uno es realmente el desafío y la preocupación que hay, sobre todo en infancia, respecto al contacto con personas desconocidas en juegos online. Esto que vi que algunas preguntas había en el chat que tienen que ver con la sobreestimulación y dependencia, ¿no? Después vamos a hablar si se llama adicción o no. Y por último, la violencia de género digital. Respecto del desafío con el contacto con desconocidos, hay un dato que me parece interesante y que en general cuando se lo preguntamos tanto a adultos como a chicos o chicas, que es, bueno, ¿cuál es la edad promedio de quienes juegan online? ¿No? Este es un dato de España, pero en general por lo que estuve viendo se mantiene. El promedio, es decir, la suma y la división, la suma de todas las edades da un promedio de entre 35 y 44 años, ¿no? Un jugador, una jugadora promedio. Esto quiere decir que en general, cuando se lo preguntamos a los chicos dicen su propia edad, los chicos o las chicas, ¿no? El promedio, bueno, yo tengo 12, deben tener 12, 13, 14. Cuando se les preguntamos a las familias, la respuesta es muy parecida, ¿no? Del otro lado, debe haber gente de la misma edad que los chicos o las chicas, y lo cierto es que hay un montón de personas adultas jugando online. No todo, claramente muchos adultos y adultas que les gusta jugar, no tienen que tener de por sí malas intenciones, por el contrario, les gusta jugar y está buenísimo que jueguen, pero hay un desconocimiento total de con quiénes pueden estar interactuando los chicos o las chicas en los juegos online. Es muy probable que cuando entran a Roblox, que cuando entran a juegos que vemos con mucha fuerza en el nivel primario, es decir, 6, 7, 8 años, lo más probable es que puedan estar conviviendo con personas adultas, sin saberlo, ¿no? Algunas de estas personas adultas pueden tener malas intenciones. Sabemos que algo que nos preocupa también es que en general se asocia al grooming, ¿no? Que es este contacto de una persona mayor de edad con un niño, una niña o un adolescente por medios digitales con un fin sexual. En general se asocia al grooming con las redes sociales, ¿no? Entonces, como mi hijo o mi hija todavía no tiene redes sociales, no me preocupo y no le brindo demasiados consejos. Eso es algo que vemos a mucha repetición, ¿no? Sí, como que la charla sobre cuidados con contactos con desconocidos, las familias la suelen dar cuando estos chicos o bien tienen su primer celular o tienen sus primeras cuentas en redes sociales. Y hay un momento, un lapso bastante grande de años, entre los 6, 8, 9 años, donde estos chicos pues, todavía no tienen redes sociales ni celular propio, pero están jugando constantemente online y no tienen acompañamiento sobre cómo lidiar con personas desconocidas, nadie les bloquea el chat, no hay consejos sobre cómo evitar el contacto, o qué hacer ante un contacto, cómo gestionarlo, cómo pedir ayuda. Entonces, bueno, esto realmente me parece que va a la preocupación. Este dato de una investigación que hicimos el año pasado junto con la Secretaría Nacional de Argentina, de Infancia, Adolescencia y Familias, arroja que de los adolescentes que encuestamos, casi un 80% no consulta a sus personas adultas de confianza sobre cómo manejarse con otras personas en internet en general, redes sociales o juegos en línea. No piden ayuda, no nos tienen como referentes, y esto es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que ser referentes de los chicos y las chicas, hablando cotidianamente sobre lo que hacemos en internet. A mí me gusta jugar, ¿a qué juego? ¿A vos te gusta jugar? ¿A qué jugás? A mí me gusta ver este canal de YouTube, me divierte. Bueno, empecemos a hablar para ser referentes. Y hay realmente un inicio muy precoz de los juegos online que nos preocupa bastante, ¿no? Hay chicos y chicas de 5 años que están jugando juegos online para más grandes, interactuando con otras personas, consumiendo por ahí un contenido que no está adaptado a su etapa de desarrollo, y que no están acompañados, ¿no? Ni por docentes, ni por personas adultas de su familia. Por otra parte, quería traer este segundo dilema, ¿no? Desafío, que es la dependencia, que en algunos puntos ya nos hace dudar de si no debería llamarse, o empezar en algunos casos cada vez se ve más ludopatía, ¿no? ¿Por qué hablamos quizás de pensarlo desde este lugar? Cuando hablamos de algún tipo de acción que está más cerca del consumo problemático o de una adicción, hablamos cuando las personas no pueden controlar lo que están haciendo, cuando no se van de ese lugar a pesar de que lo estén pasando mal, ¿no? Y esto empezamos a verlo en muchas veces en situaciones de juegos online con los chicos y con las chicas. Por ejemplo, sabemos que cuando se están frente a juegos online, hay una cantidad de estímulos que están cronometrados, ¿no? En estas plataformas, es decir, ¿por qué me pasa que cuando yo le digo, ya está, dejemos de jugar, en general no aceptan, en general se desregulan, en general hay una mala respuesta? Creo que el gran error es poner
la responsabilidad en el chico o en la chica, ¿no? Nunca querés cortar, siempre es un problema, y en realidad hay que entender que del otro lado, quienes programan y quienes diseñan los juegos online, como tantas otras plataformas, lo hacen analizando ciertas vulnerabilidades de las personas que utilizan los juegos online, para que entonces sea muy difícil cortar, y es imposible pedirle a un chico o una chica que se regule por sí mismo, ¿no? Realmente las reglas tienen que estar claras, hasta tal hora, hasta tal momento, cuando pasas de tal nivel, ¿no? Porque sabemos que hay los estímulos muy cronometrados para que sea muy difícil cortar, porque hay una constante liberación de dopamina, ¿no? Cuando termina de bajar la ola de un estímulo, comienza el siguiente, entonces es muy difícil que yo me pueda retirar por mí misma. Hay muchos juegos online que están, no sé si lo sabían o lo vieron, pero que castigan, ¿no? Les restan puntos o les restan lugares de escala dentro de los juegos si se van, si suspenden la partida, ¿no? Hay algo muy parecido a lo que pasa en otros ámbitos, como puede ser un casino o un lugar de juegos, que se juega mucho esto de la ludopatía, porque los chicos y las chicas no ubican el tiempo y el espacio, si saben si es de día, si es de noche, ¿no? No tienen hambre, están como en otro espacio. Y algo que vemos también mucho en talleres, que es estas maratones que hacen de juegos online. Cuando hacemos talleres sobre sus vínculos con las pantallas, y les preguntamos cuál es el máximo de tiempo que están conectados o conectadas, los juegos online, sin duda, son los que causan la mayor cantidad de horas de conexión. Nos hablan de, en fines de semana o en vacaciones, maratones de hasta 18 horas, ¿no? A la noche esconden los dispositivos, juegan online sin avisar, y se olvidan de comer, se olvidan de ir al baño, se olvidan de dormir. Entonces, esto empieza a preocupar mucho. Estamos ante una adicción. Por el momento, la OMS, hasta ahora, lo único que habló respecto de prácticas digitales vinculadas a posibles consumos problemáticos es justamente los videojuegos, ¿no? Lo estableció en el 2019, donde incluyó en enfermedades, digamos, en su publicación, cuando hablamos de adicción, preferimos hablar de consumo problemático que no tiene que ver con sustancias, ¿no? Pero por eso es tan parecido a la ludopatía. Bueno, empieza a aparecer este consumo, este trastorno por videojuegos desde el 2019, y por ahora la OMS es la única práctica digital que empieza a catalogar como un consumo problemático o un trastorno, en este caso por videojuegos. Entonces, para cerrar lo anterior y antes de pasar a lo último, entender que las plataformas digitales, en este caso los juegos online, predisponen a los chicos y a las chicas, a las personas adultas también, pero acá nos preocupan los chicos y las chicas, a un estímulo constante de dopamina, a una incitación constante a un sobreestímulo, y que si bien tienen muchos aspectos positivos, realmente no podemos delegar en ellos o en ellas la autorregulación de ese juego online, y que ellos puedan salir cuando quieren. Están normas, reglas, acompañamiento, y entender que están haciendo un uso de unas plataformas que están estudiando muy bien esos comportamientos. Y por último, sí me parece importante marcar esto que es la cuestión de género, que nos preocupaba, ¿no? que tiene que ver con empezar a ver ciertas violencias de género que se ponen en juego en los, valga la redundancia, juegos online. Por un lado, las mujeres no juegan tanto menos como creemos online, ¿no? 40%, según este estudio, de las personas que juegan online en el mundo son mujeres. Obviamente hay una diferencia, pero no tan profunda como marcamos. Sin embargo, solo un 6% de los 150 juegos más populares de entre 1985 y 2022 son protagonizados por mujeres. Es decir, hay una falta de representación muy fuerte. Esto es importante, porque la representación realmente construye un horizonte de posibilidades, ¿no? Si yo no veo mujeres protagonistas y no tengo representación, hay un montón de roles en los juegos online que ahí me cuesta imaginarme que yo los podría hacer. Esto es súper importante, de hecho está dando un debate muy fuerte, por ejemplo en las películas, ¿no? De la representación, de las disidencias, de las minorías, de otras etnias, y tiene que ver con eso. Cuando nosotros decimos, ¿por qué las mujeres programan menos que los varones? O están menos en carreras de robótica, también tiene que ver con esa construcción de horizonte de sentidos, que la representación es muy importante. Si yo en todas las películas que veo, por ejemplo, el nerd o el programador es un varón, es probable que eso menoscabe mi posibilidad de querer ser programadora, porque no lo incluyo dentro de mi horizonte de posibilidades. El 90% de las mujeres aseguró que haber sido víctima de acoso o discriminación, ¿no? En juegos online.
También se habla con mucha preocupación de que los personajes de los juegos online en general sufren mucho impacto de los estereotipos de género, donde las mujeres en general son muy voluptuosas, responden a patrones de belleza estereotipados, ¿no? Acompañan muchas veces a los varones en sus habilidades, ¿no? Cumplen esta función de adorno social que muchas veces ya está tan bajo la lupa. Y el 54% de las chicas jóvenes considera que los videojuegos tienen contenidos sexistas, ¿no? Es decir, las mujeres juegan, les gusta jugar online, lo cierto es que no están representadas en los juegos online, y cuando están representadas, reproducen muchos patrones y estereotipos sexistas que menoscaban su posibilidad de ser parte y protagonista, ¿no? Así que creo que estoy bien con el tiempo, no sé si me pasé un poquito, pero bueno, me parece que es algo a atender, y lo último que querría agregar respecto de las violencias de género tiene que ver con que muchas mujeres tienen que cambiar su identidad en los juegos online, mentir, decir que son varones para no sufrir violencia de parte de sus contrincantes, porque hay mucha discriminación y hostigamiento. Creo que esto también hay que trabajarlo mucho desde las casas y las escuelas, porque si no se genera un círculo vicioso, donde las mujeres cuando logran ser parte, en este caso de los juegos online, les cuesta mucho permanecer por la violencia que sufren, entonces están menos representadas y eso estimula mucho menos que sus compañeras se sumen. Entonces realmente hay que activar desde adentro para que sea un lugar más amable, en este caso los juegos online para las chicas, y que puedan apropiárselo, y eso va a ayudar a que el día de mañana también sean ellas quienes los diseñen, porque sabemos que son menos las mujeres que diseñan y piensan los juegos online, si bien se está revirtiendo esta tendencia, pero sin dudas es un círculo vicioso que hay que cortar. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. La verdad es que nos interesaba mucho destacar esta conexión entre violencia de género en línea y videojuegos, porque además como que usualmente está ese estereotipo de que la gente piensa que solamente los niños, ¿no? Los jóvenes están en videojuegos, cuando no, son 40% de los jugadores, de las jugadoras, ¿no? Se identifican como mujeres. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo le voy a dar ahora, perdón, hubo por ahí una pregunta en el chat que tiene que ver con violencia de género en línea, entonces por ahí te la dejamos, Lucía. Bueno, ahora le voy a dar el micrófono a Javier Velázquez, nuestro tercer panelista, que va a profundizar, continuando como en este camino, en algunas recomendaciones de ciberseguridad que nos parece importante darles el día de hoy para promover un uso seguro de los videojuegos entre las infantes y las adolescencias. Javier Velázquez es cofundador de Azar Juegos y de Free to Play, empresas que se centran en el diseño e investigación alrededor del uso de los paradigmas lúdicos y en contextos serios, y es experto en gamificación y ha ganado diversos premios por proyectos de gamificación en aprendizaje virtual, y colabora en proyectos educativos con universidades, con distintas empresas en Colombia, y también es un experto de la red Papás en Colombia. Dicho esto, Javier, te dejo el control de la presentación de tu PowerPoint y el micrófono. Bueno, hola a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación también. Nuevamente me encanta poder hacer parte de este espacio. Espero que son píldoras de información muy rápidas. Espero tratar de hacer que esta presentación sean píldoras que puedan llevarse de manera muy práctica. No es mucho tiempo, entonces no voy a poder ahondar, digamos, en grandes argumentos, pero sí espero que ojalá por lo menos puedan llevarse algunas nociones fundamentales de temas de ciberseguridad relacionados con los videojuegos, fundamentalmente en términos de pensar las vulnerabilidades informáticas, pero también las humanas que hay alrededor de la ciberseguridad, que en muchos casos son más problemáticas. Entonces yo trabajo con Free to Play, he trabajado en colaboración con Red Papás trabajando precisamente estos temas alrededor de videojuegos. Son temas que efectivamente generan mucho desconcierto, y parte de lo que hay que hacer con el tema es disminuir el miedo el miedo nos hace sobrereaccionar a veces, y esa sobrereacción también puede generar vulnerabilidades de seguridad. Entonces vamos a tratar de llegar a como algunos puntos importantes que puedan llevarse acá para saber efectivamente dónde poner algunos focos de atención. Obviamente sobre esto pueden seguir investigando y encontrar información mucho más profunda en muchos canales. Inicialmente a mí lo que me interesa es empezar por entender que la ciberseguridad tiene es una moneda de dos caras.
Por un lado está el hacking. El hacking tiene que ver con las vulnerabilidades de las máquinas. El hacker es el que está tratando de encontrar una vulnerabilidad informática para acceder a lugares donde no debería acceder y robar información que no debería poseer, ¿no? Principalmente esa es la idea. Obviamente hay otras nociones malignas alrededor del hackeo, pero fundamentalmente en temas de hacking uno tiene mucho menos control que en otros temas. Sin embargo, sí hay algunas estrategias fundamentales que ustedes pueden utilizar para reducir el riesgo de hackeo. Y aquí, fíjense que no estoy hablando necesariamente de niños, esto aplica a todas las edades, la ciberseguridad aplica a todas las edades. En la medida que los padres entiendan mejor, tengan mejores conceptos de ciberseguridad, se los pueden pasar a sus hijos, y lo importante es que hayan discusiones sobre estos temas con sus hijos, porque en últimas las vulnerabilidades son muy similares. En este caso, ante temas de hacking, ¿qué les puedo decir? Hay 3 estrategias fundamentales que ustedes pueden utilizar. La primera, descargar de sitios seguros. El problema del hackeo es que fundamentalmente parte de las personas que tratan de buscar contenido, generalmente pirata o contenido gratuito de lugares no seguros, y que cuando descargan esa información utiliza caballos de Troya o otros mecanismos que les abren acceso, puertas traseras a su computadora a hackers. Entonces, una de las cosas que deben hacer y que sus hijos deberían aprender a hacer, especialmente con sus hijos, es importante porque en el mundo de los juegos van a encontrar muchos portales que prometen juegos gratuitos en vez de tener que pagarlos en torrents y en versiones que generalmente guardan este tipo de malware. Entonces, descargar de sitios seguros se vuelve uno de los elementos muy importantes. El segundo es actualizar el software. La mayoría de veces que ustedes les dicen tienen que actualizar su sistema operativo o su browser y ustedes les dicen que no, porque además ustedes no ven esa actualización que hace, como que el programa sigue igual después de actualizar, es porque las actualizaciones que realmente están precisamente cerrando vulnerabilidades de seguridad. La mayoría de actualizaciones son cierres de vulnerabilidades de seguridad y los seres humanos somos muy perezosos para actualizar. Entonces, si en este momento ustedes están viendo esto en un browser viejito o no están seguros ni siquiera si su browser está actualizado, por ejemplo, ustedes como adultos la primera estrategia que querían hacer es actualizar su browser. Lo mismo los niños deberían acostumbrar a empezar a tener una conciencia de que los juegos que juegan deberían estar jugándolos siempre en las versiones más recientes para evitar problemas de seguridad. Finalmente, tener un antivirus. Esta es la más vieja, pero no deja de ser relevante. Si uno sigue las primeras 2, la necesidad del antivirus disminuye, pero no se cierra. Es necesario tener un antivirus. A veces tener el antivirus solamente es contraproducente porque genera sensaciones de falsa seguridad. Si ya tengo el antivirus, entonces puedo descargar de estos sitios no seguros. No, las 2 primeras priman sobre la tercera. Eso es como lo importante, digamos, a nivel de tip de seguridad alrededor de estos procesos informáticos. Pero saltando un poquito de esto, a mí me interesa mucho más el tema de ciberseguridad alrededor de temas como el scamming, que ya no es el humano contra la máquina, sino el humano contra el cerebro. Es el hecho de que nuestros cerebros son vulnerables a procesos de manipulación de distintos índoles y que la mayoría de procesos de ciberseguridad en última se dan por errores humanos, no por errores de máquina. Los errores de máquina, ya hay una guerra de ciberseguridad entre hackers y desarrolladores que pasa detrás de los telones y que sigue desarrollándose y que no terminará de desarrollarse, pero muchas veces es más fácil para la mayoría de personas robar información a través del scam, que no necesita tanto conocimiento técnico. Y que además en este momento sabemos mucho del cerebro humano y hay muchas técnicas para lograr llevarnos a soltar nuestra información. Entonces, especialmente en los niños esto se vuelve mucho más importante. Tienen menos herramientas para poder defenderse de este tipo de procesos. Entonces, ante eso, lo primero que tenemos que recordar es que los riesgos de seguridad de los videojuegos nacen de los mismos riesgos de seguridad que aparecen con los chats o con el teléfono. Es el medio de comunicación lo que habilita el riesgo de seguridad. Entonces, estas consideraciones aplican a redes sociales, aplican a WhatsApp, no son exclusivas de los videojuegos. Los videojuegos sencillamente abren canales nuevos y abren relaciones cercanas, habilitan relaciones con extraños que otros canales como WhatsApp no habilitan tan fácilmente. Y ahí es donde está el problema. Pero en últimas tiene que ver precisamente con los mismos problemas de interactividad humana con los que hemos vivido desde que existe el teléfono, ¿no? Entonces, el problema de la ciberseguridad finalmente se envuelve en un problema entre lo privado y lo público. Y eso es lo que ustedes tienen que entender y lo que sus hijos tienen que entender. La ciberseguridad es el deseo de protección de lo privado. Lo público puede publicarse y no hay problema, pero lo privado, los accesos de privacidad
ahí es donde tenemos un problema y la privacidad se da por capas. No todo tiene el mismo orden de privacidad. Eso es algo que vamos a ver ahorita más adelante y es algo que si ustedes tienen claros, si sus hijos tienen claros, les va a ayudar a tomar decisiones, por ejemplo, cuando entren a los ajustes de privacidad de las aplicaciones. Entonces, parte de lo que a mí me interesa, porque la pregunta siempre es, ¿y controles parentales? Muchas veces cuando la gente habla de control parental está hablando de control tecnológico. Queremos que la tecnología controle lo que mis hijos consumen. El control parental es diferente. El control parental es el padre haciendo su responsabilidad de padre y comunicándose con sus hijos y educándolos. Es un proceso más pedagógico. El control tecnológico ayuda, pero no es suficiente. Y eso para mí es algo importante porque a veces delegamos, igual que con el antivirus, toda la responsabilidad del control parental, al tecnológico en este caso, y nos olvidamos de nuestra responsabilidad dentro del proceso. Es más fácil, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de controles, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el control parental, como lo entendemos normalmente, lo que hace es tratar de evitar que los niños accedan a información no deseada. Los controles parentales están en cada herramienta. Cada herramienta tiene su control parental. Buscar controles parentales externos generalmente no es tan efectivo como entrar a YouTube y buscar herramientas de control parental. ¿Cómo las busco? Por YouTube mismo. Ustedes buscan YouTube, cómo activar control parental en YouTube y van a encontrar videos que se los van a explicar mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer en 10 minutos. Entonces, esa información está abierta y es de fácil acceso. Pero lo importante detrás de esto es entender para qué quiero hacer control parental. El control tecnológico, poner estos elementos de control parental, fundamentalmente lo que hacen es disminuir la probabilidad de que el algoritmo le sirva al niño contenido inadecuado. No tanto porque el niño lo esté buscando, sino porque hoy en día el problema es que el algoritmo se lo lanza sin que lo busque. Antes era el niño buscando pornografía, hoy encuentra el niño teorías de conspiración, ciencia falsa, lo mismo que encontramos los adultos, y el niño tiene las formas, los criterios para regular ese tipo de contenidos. El control parental sirve muy bien para evitar que en el proceso exploratorio el niño se encuentre con contenido inadecuado. No es tan bueno cuando el niño quiere buscar la información. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque saltarse los controles parentales es súper sencillo. ¿Sí? Ustedes otra vez busquen en Google cómo hacer Parental Control Bypass, cómo saltarse los controles parentales y van a encontrar millones de recursos para saltarse esos controles parentales. Entonces no pueden depender del control parental para sentirse tranquilos. Tenemos que ir un paso más allá. Entonces, aquí lo que me interesa fundamentalmente es la mejor estrategia de control parental es la exposición acompañada. Es que ustedes como padres entiendan que el cerebro de sus hijos está en desarrollo y la mejor forma en que el cerebro de su niño puede llegar a reconocer qué contenido es adecuado para él y cuál no, es a través de procesos pedagógicos. El niño no puede aprender si no recibe el estímulo, si ustedes lo aíslan completamente del estímulo, el niño no puede aprender qué estímulos son positivos y cuáles no. Y cuando uno lo trabaja de manera como tabú, el niño nuevamente, depende de efectivamente los controles tecnológicos para evitar la exposición a esos contenidos. Entonces, aquí parte de la invitación que les hago es acompañen a sus hijos e hijas adolescentes, acompáñenlos en el proceso de consumo de contenidos y denles la posibilidad de pensar críticamente sobre el contenido que están consumiendo. Finalmente, eso va a ser mucho más importante y va a generar una seguridad de más largo plazo que el control tecnológico. El control tecnológico sirve, pero no es una herramienta única. En segundo lugar, pensemos en otro tipo de control de acceso. El otro tipo de control de acceso, y no sé si dejé de compartir pantalla sin culpa. Sí, se puede compartir, Javier, gracias. Listo, aquí ya lo vi, listo. Entonces, el control de acceso, otro tipo de control de acceso es evitar que alguien acceda a mi información privada. Esa es la segunda. Una es, yo no quiero que el niño acceda a información pública que no debería acceder. La otra es, yo no quiero que que otras personas accedan a mi información privada. Y evidentemente, digamos, el mecanismo principal que tenemos para esto son las contraseñas, ¿sí? Antes de hablar de contraseñas, entendamos una contraseña para qué sirve, qué es lo que quiero proteger, porque las contraseñas son más importantes en lugares donde hay información más sensible. Y los videojuegos en eso se vuelven problemáticos cuando sabemos que el juego está guardando datos de tarjetas de crédito, por ejemplo. Cuando el niño puede entrar al juego y decir quiero comprar y con un clic comprar, evidentemente el password se vuelve más importante, especialmente por ejemplo, el de control parental, ¿sí? Donde el padre puede decidir ponerle una configuración al software para que el niño no pueda comprar automáticamente. Ahí los passwords son nuestra primera línea de defensa, las contraseñas.
Segundo, si guarda información que pueda asociar a una cuenta con una persona del mundo real. Eso es lo segundo que queremos evitar. Que haya forma de que las personas que están dentro del juego puedan saber quién es el niño fuera del juego. Y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa, y hay juegos que efectivamente, como ya nos dijeron, guardan muchísima información demográfica. Hay otros que no tanto, y hoy en día, cada vez que uno descarga un juego, tienden a preguntarle si está dispuesto a permitir que los desarrolladores tengan esa información o no. En general, enseñanles a sus hijos a que no la compartan, ¿sí? A que Apple le pregunta eso, no compartamos los datos. Esos datos, ¿por qué los vamos a tener en el juego? ¿Qué ventaja tengo yo teniendo mi información en el juego? Es algo que debe volverse casi que hábito en la toma de decisiones. Pero si existe eso, si existe la forma de tener esa información, evidentemente hay que protegerlo con contraseña. Y el tercero es, si el niño puede hacer compras sin el consentimiento de su padre, se asocia a la primera, pero ahí es más importante que el padre evite que el niño tenga acceso a esos controles, o se hagan procesos pedagógicos de altísima confianza, de yo voy a confiar en ti y voy a estar viendo que no lo hagas y voy a seguirlo y voy a aceptar que tú te vas a equivocar y vas a comprar algo cuando no debes y lo voy a utilizar como momento pedagógico. Pero la otra opción es restringir con contraseña. Evidentemente, las dos opciones son válidas. En esto es importante saber que una de las modalidades de seguridad muy comunes es el robo de cuentas, de un niño que le roba, o un adulto que le roba la cuenta a un niño y después le cambia la contraseña. Esto, aunque no presupone una preocupación existencial, sí de todas formas genera muchos malestares en los niños. El hecho de que puedan perder su cuenta con todo lo que llevan en avance, y muchas veces utilizar el miedo del robo de las cuentas preocupa más al niño que el miedo de entregarle su información a un extraño. Entonces, este tipo de cosas pueden servir de manera pedagógica para que el niño entienda la importancia de la seguridad de su información. Para el niño es tan importante su caballo virtual como su nombre en el mundo real. Entonces, eso efectivamente, pues hay que enseñarle al niño a protegerlo. Si tenemos contraseñas, todo el mundo sabe que hay que utilizar contraseñas seguras y sin embargo la gente no las usa. No las usa ¿por qué? Por una vulnerabilidad psicológica, y es que nuestra memoria es limitada. Yo les voy a dar sencillamente una estrategia rápida de cómo pueden hacer contraseñas más seguras sin tener el problema de que después no las vayan a recordar. Entonces, de arriba para abajo ustedes ven un listado de contraseñas de menos segura a más segura, y las de que están más abajo ustedes dirán es imposible recordar esas contraseñas, y resulta que no. Si ustedes se dan cuenta, el problema principal es que la gente tiende a utilizar contraseñas utilizando fechas y nombres de personas, son lo más común. Uno, ¿cómo puede hacer para utilizar ese tipo de contraseñas y darles un grado más de seguridad? Cambien las vocales por números. Eso se llama lead en desarrollo, y es una forma muy efectiva de generar algo más aleatorio, ¿sí? Si yo la 1 la convierto en un número, pero la I y la A la convierto en un 1 y un 4, o parto la fecha con un guión en la mitad, son cosas que puedo acostumbrarme a recordar fácilmente y que aún así están dentro de lo que aumenta la seguridad. Evidentemente, el siguiente paso es utilizar caracteres extraños. Esos caracteres extraños, por ejemplo, pongan paréntesis cuadrados entre la fecha. Eso señala la fecha, la divide, es algo fácil de recordar, pero de alguna manera ya el solo hecho de que estén utilizando un carácter que no es alfanumérico ya dificulta mucho la posibilidad de que alguien acceda a ese contenido. La tercera es utilizar procesos de criptología sencilla. Si ustedes ven ese de abajo que dice MVDJB3123, ¿quién se aprende eso? Esa es exactamente la misma contraseña de arriba, repetida 2 veces por longitud, donde la L, cada letra la subí un escalón. La L la convertí en M, la U en B, la C en D. Esto es criptografía básica, existe hace mucho tiempo, y ustedes solo tienen que acordarse el Lucía 2012 y después sencillamente recordar cuál es la letra que sigue, y con eso pueden recordar su contraseña. Y finalmente la última es patrones de teclado. Los patrones de teclado son muy seguros porque generan combinaciones casi aleatorias. Si ustedes ven esa contraseña parece aleatoria, pero no lo es. Si ustedes la tratan de escribir en su teclado, se van a dar cuenta que hay un patrón, que la Z, la E, la C, la T, la B, la U forman una figura en su teclado. Eso se utiliza mucho en dispositivos celulares donde la gente se aprende los números por patrones. En los teclados la gente no sabe que ese tipo de técnicas las puede utilizar y son fáciles de recordar cuando uno solamente tiene que aprenderse el patrón. Este patrón va hacia adelante y después va hacia atrás, lo que genera mayor seguridad. Lo importante que es detrás de esto, ¿cuál es la mejor para ustedes? No es una sola. Ustedes, nuevamente, capas de seguridad.
En términos de capas de seguridad, se trata de, si ustedes saben que necesitan privacidad total sobre algo, información que ustedes no van a compartir, utilicen contraseñas más seguras. Hay contraseñas que uno quiere compartir, la contraseña de Netflix, por ejemplo, ¿sí? No es ideal, y uno, hablando de ciberseguridad, no debería recomendarlo, pero son prácticas que suceden en el mundo real y que uno debería discutirlas. Si ustedes tienen una contraseña que saben que van a compartir, esa contraseña no necesita tanta seguridad, pero asegúrense de entregársela a personas de confianza. Lo mismo con los niños tienen que entender cuál es el grado de seguridad que quieren en sus videojuegos, según eso, armar su contraseña y tener claro a quién se la pueden compartir y a quién no. Porque muchos de los problemas de ciberseguridad que tienen los niños es que terminan compartiendo sus contraseñas con extraños. Entonces, ese es un riesgo complicado que tiene que ver con el tercer punto, que es ahora quiero evitar la divulgación de información privada. Evitar la divulgación de información privada, no hay ningún control específico que me haga a mí, que me evite a mí que lo haga. Yo no puedo tener una red social y que cada vez que yo le pongo compartir, la red social me pregunta, ¿estás seguro que quieres compartir esto? La red social no lo hace. Probablemente con temas de inteligencia artificial vamos a empezar a ver controles de ese tipo, pero en este momento no existen. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Algo muy sencillo. Es los juegos no son el lugar no es el lugar que genera mayor vulnerabilidad directa. Los juegos se vuelven el camino para llevar a niños a lugares donde se vuelven más vulnerables. Entonces, el niño entra en Fortnite y el niño en Fortnite no puede subir fotos, no le puede compartir la foto al extraño. Conoce al extraño, es el lugar, es el ágora social donde puede conocer al extraño. Pero lo que va a suceder es que el extraño rápidamente va a empezar a utilizar estrategias donde le va a decir, conectémonos por Discord, conectémonos por Twitch, ¿sí? Y el último nivel más peligroso es dame tu WhatsApp. Evidentemente, los canales de comunicación tienen también rangos de privacidad y de seguridad. WhatsApp, los niños deberían tener claro, WhatsApp es el último medio, el teléfono, ¿sí? Las cosas que me identifican a mí otra vez, nuevamente, esa es la regla dorada. Si me identifica con una persona del mundo real, eso es un no. Hasta allá no debería llegar. Estas otras plataformas. Disculpa que te interrumpa, ¿crees que podamos ir cerrando? Ya, Listo. Muchas gracias, gracias. Aquí, cierre importante de esta parte. Para poder manejar esto, lo que ustedes necesitan es hacer generación de criterio, ¿sí? Generación de criterio es que ustedes trabajen con sus hijos, hijas, niños, niñas, estudiantes, en entender cuáles son las vulnerabilidades más importantes. Las vulnerabilidades sean generalmente en conversaciones privadas. El chat público no tanto. Es la conversación privada la que hay que tener cuidado y allá no podemos regular. Es muy difícil regular. Entonces, tómenle una foto a esta diapositiva y llévensela y analícenla, estudienla. ¿Qué es lo que está buscando la persona que tiene malas intenciones conmigo? ¿Y cuáles son las preguntas que mi hijo puede hacerse sobre las conversaciones que tiene para saber si tiene que prender banderas? Y eso lo pueden reconocer rápidamente bajo estos 3 criterios. ¿Me está tratando de producir miedo? ¿Me está prometiendo algo? ¿O me está invitando a algo? Esas son 3 banderas rojas gigantescas. Lo que nos lleva a el último elemento: enséñenles a sus hijos a reportar. Es fundamental que estos niños aprendan a reportar, no solamente dentro de la plataforma, a sus padres. Denles la seguridad a sus niños para que les reporten estas situaciones, porque el mayor problema que hay es que los niños no se sienten en confianza de reportarle a sus padres o a las plataformas lo que les está pasando. Eso es algo sobre lo que hay que trabajar con ellos, generación de confianza desde edades muy, muy, muy tempranas. Entonces, esos eran los tips básicos que alcanzaba a darles en estos 10 minutos, pasando un poquito de tiempo. Y nada, busquen comunidades seguras para sus hijos. Aquí ya hay otras cositas, pero eso era fundamentalmente lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Javier. Me toca esa terrible labor de cortar pláticas muy interesantes, pero bueno, ya vamos a poder, esta es una serie, entonces también podemos retomar parte de la información que mencionaste. Tenemos muchas preguntas en el chat vinculadas, entonces ya lo iremos planeando. Pero bueno, ahora como tenemos que mover, si no se nos acaba el tiempo, quiero finalmente pasarle el micrófono al psicólogo Germán Benedito, quien nos va a hablar el día de hoy sobre algunas buenas prácticas para un uso responsable y seguro de videojuegos. Y hay varias preguntas en el chat que también están vinculadas con tema de adicción, tecnoadicción. Entonces, bueno, precisamente por eso estamos muy contentos de que Germán
nos acompaña el día de hoy. Él es psicólogo clínico especialista en el uso responsable de la tecnología, los videojuegos y de tecnologías educativas. Es miembro de Territorio Digital, un referente de la línea de salud de la Fundación Argentina de Videojuegos y es experto asociado de la Fundación Jóvenes Líderes. Y bueno, dentro del ámbito educativo también es docente de materias de psicología de los videojuegos, playtesting en Image Campus y es profesor a cargo del taller de esports en la Universidad de Fordham. Entonces, le voy a dejar ahora a Germán el micrófono, es tuyo. Perdón si al final también, como a todas y a todos, me tocará interrumpirte, pero bueno, estamos queriendo escucharte. Adelante, Germán. Gracias, Katia. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto, un placer poder estar acá. El principal desafío que tengo es, bueno, condensar en 10 minutos todo lo que se podría hablar y tratar de no hablar tan rápido para la interpretación. A ver, voy a compartir pantalla. Germán, yo creo que podemos darnos unos minutitos más pensando en que tomamos también otros minutos. Entonces, yo te digo cuando tengamos que cortar. Tratamos. Bueno, Adelante, ya, estamos viendo, pero la tenemos como necesitas darle proyectar. ¿ahí? Ahí está perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, a ver, voy a tratar de complementar un poco lo que dijeron los expositores anteriores y enfocarme más en este tema de las buenas prácticas, ¿no? Y aportar un granito de arena, un punto de perspectiva desde lo psicológico, que es, yo en la clínica, entre otras cosas, trabajo con familias, padres, madres, con algunos casos que se pueden considerar de adicción y otros que, a mi entender, tenemos que diferenciar lo que es un uso excesivo o problemático o abuso de lo que es la adicción, ¿no? Eso da para largo y tendido, pero son dos categorías distintas, no es lo mismo. Entonces, primero entender por qué los niños, las niñas les gusta jugar videojuegos, ¿no? La más obvia es el primer punto, recreación, entretenimiento. Hay varios juegos que había alguna de las preguntas con este tema de los avatars. Yo hice una tesis sobre la identidad de los jugadores justamente en los videojuegos de rol online hace más de 10 años. Y bueno, este tema de sentirse protagonista, que mucho se vincula con una edad en donde hay un desarrollo madurativo, en donde justamente se empiezan a hacer las preguntas de quién soy, para qué estoy acá, y lo que es el desarrollo de la identidad, ¿no? Propia de la etapa adolescente. Entonces, los videojuegos en ese sentido, principalmente aquellos que tienen avatares o alguna representación, da esta posibilidad desde lo lúdico, en donde un niño, una niña, un adolescente tenga una posibilidad, una oportunidad en lo que se conoce como un sandbox, o sea, en una plataforma de prueba, de entrenamiento, de práctica, de aprendizaje, poder ir experimentando, y subrayo esa palabra, ¿no? Cuando hablo de esto lo estoy hablando más que nada a nivel simbólico, no a nivel literal. Quiere decir, todas las cuestiones que se ponen en juego y las partes de esta persona, sus aspectos internos, ¿no? Que van conformando su personalidad. Características, bueno, que tiene que ver con lo inmersivo, es decir, poder adentrarme en un entorno, en este caso virtual, lo que llama el autor Huizinga el círculo mágico. Poder adentrarme en ese mundo y poder conectar en los elementos que ofrece ese mundo a través de una modalidad vincular particular, propia, que tiene que ver con la realidad de esa persona en ese momento y sus características de personalidad. Los juegos, sobre todo en los últimos años, cuando yo empecé a jugar, los juegos eran más standalone, o sea, uno jugaba más que nada contra la PC, en la computadora. En los últimos años ha habido una explosión de lo que se llaman, que también se mencionó, los juegos en línea, online, y esto abrió nuevas posibilidades, muchísimas, muy interesantes, otras por el lado de los riesgos que también se venían mencionando, este tema de la vulnerabilidad o la exposición al contacto con extraños, pero esto me da la posibilidad de interactuar y jugar con otras personas,
Y cuando digo personas, como bien se ha dicho, no necesariamente son personas de la misma edad. Pueden ser de cualquier edad que realmente no lo sabríamos a priori. El punto de abajo me parece interesante esto de experimento mi yo en otro ámbito virtual. ¿Por qué? Porque cuando yo hice esta tesis, no hay una polaridad, digamos, no hay una linealidad entre que si yo soy de determinada manera lo voy a hacer así en el juego, sino que puedo experimentar y desarrollarme de distintas formas. Por ejemplo, si soy una persona muy introvertida, en el juego tengo una posibilidad de no serlo tanto, o de comunicarme desde otro lugar. Esto tiene que ver con la virtualidad, con el anonimato, y con algunas cuestiones psicológicas, que es esto de vieron que hay tanto bullying, y el Twitter, y todo esto que todo el mundo mensajea. Bueno, todo eso es porque no hay un cara a cara. Si hubiera un cara a cara en las personas, se dirían muchísimas menos cosas de las que se dicen en las redes sociales, ¿sí? Es esta cosa que puedo decir lo que quiera y, entre comillas, no, o sea, no voy a tener una confrontación directa, cosa que en un plano real es distinto. Y el tema de la motivación, muy propio de los videojuegos, tanto desde lo extrínseco, con elementos del juego, como desde lo intrínseco, que remiten a, bueno, distintos aspectos como la autonomía, como la maestría y como el propósito o el sentido que nos puede brindar un juego. Lo que respecta a online, mencionar esto de que tiene como estas fuertes bases de sociabilización, ¿no? En donde me puedo relacionar, entre comillas, en ciertos aspectos con otros jugadores, jugadoras, sin salir de la habitación, y esta posibilidad también que remite un poco a lo que hablaba antes de la competencia o la cooperatividad, ¿no? Juegos competitivos como los de los eSports, o juegos cooperativos como Roblox, Minecraft. Bueno, incluso el Minecraft creo que también hay otras modalidades, y Roblox también, pero por ahí se lo asocia mucho por ese lado y por el lado educativo. Cuando hablamos, bueno, del tema del uso excesivo o abuso, a ver, por un lado, entender lo que es un estado inmersivo, ¿no? En donde realmente se está disfrutando la experiencia lúdica, la experiencia del juego, del videojuego. Estoy en un mundo virtual, eso me genera toda una serie de sensaciones, de emociones. Puedo tener esta gran posibilidad que brindan los videojuegos de prueba y error. O sea, acá tengo varias vidas, ¿no? Como en la vida real, que tengo una, digamos, acá, ¿no? Juego al Mario, juego otros juegos, muero y lo vuelvo a intentar. Es ese aprendizaje, ¿no? Muy propio también dentro del ámbito educativo, y por supuesto con el deseo, ¿no? Con el deseo, con el discurrir del disfrute, del placer. Ahora bien, algo muy importante que yo siempre quiero remarcar en las familias es que también el videojuego tiene otra contracara, que puede tener que ver con esto de que el adolescente, el niño o la niña, se termina evadiendo de una realidad que le molesta, lo angustia, lo irrita, o no sabe cómo lidiar con esta realidad. Esto sucede también con otros elementos muy propios de las adicciones, ¿no? Que se mencionaba la ludopatía, el alcohol, drogas, etc. Bueno, el videojuego también es pasible de convertirse en algo similar a eso si se dan determinadas características, ¿sí? Entonces, si hablamos de lo que es un uso excesivo, y también podríamos hablar en lo que es una adicción, el videojuego se puede llegar a transformar en un refugio de cuestiones que el adolescente, el niño y la niña no está pudiendo lidiar, en una evasión, un aislamiento y una desconexión con eso que me molesta tanto, ¿no? Me evado de lo que me molesta, y además me voy a un mundo virtual que me ofrece una serie de posibilidades, me ofrece la oportunidad de satisfacer algunos deseos que de otra forma sería muy difícil o imposible de satisfacer. Algunos riesgos. Algo se mencionó de esto, el tema de acceso a contenidos inapropiados. Obviamente esto tiene un gran impacto en la vida social, porque si yo paso mucho tiempo y además conecto y mis deseos empiezan a estar en el mundo virtual y menos en el real, obviamente que eso reduce mis vinculaciones en el mundo real, y también el hecho de poder realizar otras actividades que podrían llegar a ser o eran placenteras y de disfrute, si yo voy a estar nucleando debido a cuestiones, como decía, del entorno y también características de personalidad,
en donde el disfrute puede pasar de un ámbito al otro, ¿no? Obviamente esto también puede traer riesgos al sobrepeso, de qué manera puede haber una interferencia negativa en la vida cotidiana, temas de ergonomía, varias horas en malas posturas, eso también, y que nos pasa mucho a los adultos, y por supuesto el sedentarismo. En este punto, bueno, a ver, yo siempre trato de evaluar si estamos entre un uso excesivo o el adictivo, que Lucía había mencionado el tema de la OMS, también anteriormente el DSM-5, desde el 2013 arrancó partiendo desde un uso indebido en lo que es Internet, y después se llamó Internet Gaming Disorder, y se plantearon una serie de coordenadas. Algunas coinciden que tiene que ver con que hay, cuando afecta áreas vitales de vida de la persona, y eso prevalece por más de 12 meses, con algunos indicadores que se plantean, entonces ahí podríamos presumir que estamos frente a un caso de adicción. En lo personal creo que eso es relativo, podría considerarse antes de ese tiempo o después de ese tiempo, porque hay que tener en cuenta otros factores, pero para marcar una diferencia. Bueno, algunas prácticas familiares, ¿no? Una, falta de reconocimiento del niño o la niña, ¿no? Muchas veces es el reto, esto me pasa mucho, ¿no? Porque yo le dije esto, aquello, y falta la valoración en las cuestiones positivas. El tema de la puesta de límites siempre es difícil, es un tema que no es sencillo. Tengo varios casos de por ejemplo, padres y madres que traen sus hijos, hijas, con este diagnóstico de oposicionismo desafiante, en inglés ODD. Bueno, normalmente eso sucede porque los límites o no son claros, o no hay límites, o son demasiado rígidos, ¿sí? Entonces, también tiene que ver las gestiones, gestionar los conflictos con amenazas y castigos solamente, ¿no? Todo esto es básicamente lo que puede generar un uso problemático cuando hay contradicciones e incoherencias entre los padres. Obviamente, a ver, los niños, las niñas son copycat del adulto. Cuando se habla y que se menciona adicción a videojuegos y pantallas, lo primero que hace el niño, la niña, adolescente, es mirar qué hace papá, mamá o aquellos que tienen roles parentales, y nosotros estamos con este tipo de problemáticas hoy en día, ¿sí? Cuando hay un estilo educativo sobreprotector o permisivo, otra vez, ¿no? Tenemos esa polaridad bastante propia de los tiempos que corren hoy, en donde parece hay muchas cosas que se ven blancas o negras y se pierde la escala de grises, ¿sí? O cuando hay una ausencia de uno o ambos padres en el rol parental. Bueno, algunos síntomas que pueden aparecer, en principio en uso excesivo, como para tener alguna idea. Por un lado, temas de ansiedad, de euforia o de irritabilidad si se interrumpe la actividad, ¿no? También el tema de lo emocional. Lo emocional también se ve afectado en el antes, en el durante y en el después, ¿no? De quiero jugar ya, estoy jugando y hay una como sobreexcitación y dejé de jugar y ya estoy también otra vez la ansiedad, estoy pensando a ver cuándo vuelvo a jugar, cuándo me conecto. Bueno, hay una retracción como consecuencia del uso reducido, hay una tendencia, como habíamos hablado, del aislamiento, lo cual lleva a problemas en la dinámica familiar, en los vínculos con el entorno familiar y obviamente en las relaciones sociales en general. Y uno de los principales, o el principal factor porque se acude a una consulta, es el rendimiento escolar. Se la pasa todo el día jugando a los videojuegos, ¿no? Por eso también empezaba un poquito rápido hablando de lo que eran los videojuegos para entenderlo. No demonizarlo, pero sí entenderlo y ver después qué hacer al respecto. También hay este tema de las mentiras entre comillas, que a veces mienten sobre la cantidad del tiempo, pero a veces, acá hay un tema que es el tiempo subjetivo que se llama kairos, que es cómo percibe el transcurso del tiempo la persona, en general, y obviamente, no sé si les ha pasado, en general, cuando uno disfruta de una actividad, el tiempo pasa más rápido, y cuando yo desprecio o estoy padeciendo una actividad, el tiempo discurre más lento para esa persona, de manera subjetiva, ¿sí? Cambios repentinos del humor, como les decía, con estos cambios de emociones, también están estos cambios de humor, y cómo afecta incluso el juego, o sea, el durante el juego, y las relaciones y la puesta de límite, es todo un combo. Por supuesto, otro de los grandes problemas es
el tema del sueño, del descanso, ¿no? Esto de, bueno, me quedo un rato más, me quedo hasta cualquier hora, si papá o mamá supervisa eso o no, y por supuesto eso acarrea, me ha pasado cuando relevo esto en muchos casos, de que realmente hay fatiga, no hay buena alimentación, no hay una buena rutina, y todo eso, por supuesto que es parte de un círculo vicioso. Bueno, responsabilidad familiar, como para tener algunas coordenadas, el tema de cómo aplicar bien los límites, dar opciones, explicar el por qué, no porque sí, sugerir opciones alternativas, ser firmes. Tengo unos padres que lo son, pero ahí viene todo el tema, entre comillas, de la forma en que comunican, que a veces puede ser un tanto violenta, o sea, de manera agresiva, ¿no? Entonces es ser firme sin incurrir en eso y desaprobar la conducta no al niño, y por supuesto, difícil, lo sé, sobre todo en los tiempos de pandemia ha pasado, controlar y regular nuestras propias emociones, porque de nuevo, los niños, las niñas son copycats de nosotros, de los adultos. Algunos lineamientos como para que tengan en cuenta: reglas familiares de convivencia, ¿sí? Algunas medidas que sean fáciles y sencillas de cumplir y que se vayan transformando de a poquito en rutinas. Por supuesto, regular el tiempo de juego, pero no como un premio o un castigo. Esto también se mencionó, compartir el juego. Yo esto lo hablo mucho. Un día no tienen que ser gamers. Siéntense con sus hijos, pregúntenle, ¿a qué estás jugando? Por ahí la primera no te van a escuchar, la segunda, y tal juego, ¿y por qué? ¿Y qué te gusta de ese juego? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Qué es lo que te interesa? Un acercamiento desde otro lugar, ¿sí? Entonces, aprovechando este interés, uno también puede utilizar el videojuego como una herramienta y un puente para poder tratar de valores sociales, ¿no? Acá puedo dar muchos ejemplos. El GTA, que estoy de acuerdo que es un juego que lo juegan menores de 10 años, incluso, o sea, o de 10 años y menores lo han jugado y tiene que ser mayores de 18, pero supongamos un adolescente de 18, no sé, por ejemplo, normas sociales o reglas de tránsito. Bueno, uno creativamente le puede encontrar la vuelta de tuerca. Tiene que haber un rol activo de los padres, que esto se decía anteriormente con el tema de la seguridad. ¿Herramientas hay? Sí. ¿Son suficientes? Y no. Tiene que haber un acompañamiento desde lo humano, ¿sí? A ver, no es fácil, porque por un lado decimos hay que acompañar, pero por el otro lado el adolescente es muy receloso de su espacio. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, siempre estamos hilando y hilvanando finito, ¿no? Hay que ir construyéndolo. Pero la idea es que uno pueda acompañar este proceso tan importante, identificatorio, y que el videojuego sea un aliado, sea una herramienta. Y por supuesto, de nuevo, no son gamers, no les gusta. Hay un montón de páginas web, videos, donde pueden ver análisis, pueden informarse, y algo en relación a informarse clave es, hay muchos sistemas de clasificación de videojuegos, pero los dos más importantes son PEGI, europeo, ESRB de Estados Unidos, donde los juegos son clasificados de acuerdo a su contenido. Bien. Germán, Con todo esto, perdón, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias. este es el último slide. Lo que les quiero cerrar con todo esto es lo que les decía, ¿no? Hay muchos juegos, muchas herramientas, ¿sí? Pero no hay nada tan valioso como el acompañamiento adulto en toda esta etapa de formación, etapa lúdica y de educación de sus hijos, ¿sí? Frente a usos indebidos, y que tengan muy en cuenta que también se mencionó que los videojuegos realmente tienen un enorme potencial desde el punto de vista educativo. Realmente se pueden formar y se pueden estimular áreas cognitivas y otras competencias de nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, y la verdad es que nos ayudaste mucho a hacer este cierre y que va mucho más allá de los controles tecnológicos que podemos tener a nuestro alcance, esto de un uso seguro de los videojuegos para niños y niñas. Les está pareciendo muchas gracias a quienes también se quedaron hasta ahora, que pasamos ya, estamos a punto de pasar la media, los 174 personas que se quedaron aquí. Estamos lanzándoles ahí una pequeña encuesta que tiene el objetivo de saber qué funcionaba, qué funcionó
durante este webinar con la idea de poderlo continuar. Y bueno, me parece que salieron ahí temáticas que tenemos como dentro del programa de ciberseguridad la responsabilidad de poder continuar explorando, de poder continuar invitándoles. Esperamos, por supuesto, volver a tener aquí a Diana, a Laura, a Javier y a Germán hablando ahora sobre los distintos temas que pudieron presentarnos el día de hoy. Intentamos también responder a la mayoría de las preguntas en el chat. Nuestros panelistas nos ayudaron también en eso. Vamos a, como estuvimos también mencionándole, vamos a publicar este webinar, la grabación del webinar para quienes no pudieron verlo desde el inicio, para quienes quieran compartirlo. Hubo por ahí preguntas sobre qué recursos se pueden compartir entre escuelas, con profesorado, madres, padres de familia, personas responsables de la crianza. De inicio les invitamos a que puedan consultar las páginas, los sitios web de Faro Digital, que tiene por ahí unas herramientas valiosísimas para poder acompañar a las infancias y a las adolescencias en su navegar. También de Red Papás y bueno, de las cuentas personales, ¿no? Instagram, LinkedIn, que estaremos publicando en nuestra propia cuenta de redes sociales de las y los panelistas. Me parece que con el ánimo de ir cerrando, me parece que hubo temas por ahí que hay que tener en el radar mientras estamos en la crianza, acompañando a niños y adolescentes, el tema de prevención de violencia de género en línea, de saber que hay impactos, riesgos diferenciados que están viviendo esta niñez y estas adolescencias en el uso de los videojuegos. El ir mucho más allá de el recordar que son importantes las contraseñas, que hay técnicas para poderlo hacer bien. Es común que nosotras luego preguntamos, alguien nos dice cuál es una contraseña porque no la quieren compartir y muchas suelen tener, por ejemplo, el nombre de sus hijas y sus hijos y los años de nacimiento de ellas en sus contraseñas. Entonces, por ejemplo, es importante volver a los básicos, contraseñas complejas de descifrar, no compartirlas. Y bueno, utilizando técnicas como Javier nos dijo, puede ser una, pero bueno, también ir más allá de las contraseñas, ir más allá de los controles parentales y poder ver esto como de forma holística e integral. Muchas gracias. Yo con eso me despido, les doy las gracias, les pido una disculpa porque por los tiempos y los inconvenientes técnicos al inicio con nuestra traducción perdimos ahí unos minutos para poderla tener una sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, esta es una invitación para que nos sigan en esta serie de webinars. Vamos a seguirlos haciendo cada mes y bueno, no se sorprendan Lucía, Diana, Germán y Javier si les volvemos a contactar para poder organizar otro webinar. Muchas gracias a todas y a todos, a todo el equipo técnico que está detrás de este webinar, a todos los que nos acompañaron, a Vale por ahí que está en backstage, a nuestra gerenta en el programa de ciberseguridad, Carrie Ann, y bueno, a todas y todos ustedes que estuvieron en el lanzamiento. Muchas gracias y nos vemos en un mes.